Hola chicos de séptimo, ¿cómo están? Desde la comodidad de mi casa, espero que ustedes estén bien en la suya, espero y deseo que estén bien junto a su familia. Les estoy grabando un pequeño video que no va a durar más allá de 10 minutos, que es una suerte de cierre de clase de la segunda actividad que se hizo en el ramo de historia. La actividad guía número 2 de desarrollo en casa, que trataba sobre el tema que está aquí, ¿no es cierto? La cultura. Como se pueden dar cuenta, en la casa no tengo pizarra, pero tengo un espejo que para efectos prácticos igual nos va a servir. Entonces, la actividad número 2 es una segunda parte, por así decirlo, de la actividad número uno. La actividad número uno se enfocaba en cómo el ser humano había pasado de sus primeros ancestros a ser como el ser humano moderno, como yo, como ustedes, como sus padres, como sus compañeros. ¿Cómo pasó histórica y geográficamente desde los primeros ancestros hasta el ser humano moderno? Es decir, una existencia material. Y la actividad número 2, esta que está aquí, que vamos a revisar, tiene que ver con la cultura, que es un rasgo característico que nos diferencia a nosotros de cualquier animal que ustedes conozcan. De perros, de gatos, de leones, de conejos, de jirafas. Nos separa a nosotros del resto de los animales. ¿Por qué nos separa? Fíjate, yo voy a ir un poco explicando. Después, esto mismo que tengo aquí, se los voy a mostrar en un torpedo que me preparé. Lo tengo ya listo. Pero primero me siguen en la explicación y después les muestro. Entonces, la cultura es un rasgo distintivo y característico del ser humano, chicos. Hombres y mujeres. La humanidad completa se caracteriza porque nosotros creamos cultura. Nosotros desarrollamos la cultura. En el texto de la página 22 habla un poco acerca de qué es lo que nos diferencia de los animales, ¿no es cierto? Que es fundamentalmente nuestra capacidad de modificar el entorno. Entonces, la cultura, jóvenes y señoritas, como capacidad del ser humano, de nosotros, se resume en cosas, en actos, en cosas materiales e inmateriales. Prácticamente todo lo que se ha creado por el ser humano es cultura. Eso como explicación general. La guía se trataba de cuatro, que en realidad son 3 puntos. El primer punto que tengo acá es la cultura y la relación con el humano. El segundo, las primeras sociedades, o lo que yo llamo el salto definitivo. Y el tercero, la relación del ser humano con el entorno. ¿Por qué? Porque la cultura, porque la cultura, el humano y el entorno siempre van a estar conectados. El ser humano no se puede separar de la cultura, pero tampoco se puede separar del entorno. Entonces, fíjate acá, como primera cosa, si la cultura, el ser humano y el entorno están constantemente modificándose, están constantemente interactuando, cultura, ser humano y entorno, la cultura se va a entender como la forma que tiene el ser humano de existir en el medio natural. Si no existiese la cultura, si no lográsemos hacer cosas, no existiríamos. Así de sencillo. En el texto número 22 dice, ¿no es cierto?, que a pesar de nosotros no tener alas, podemos volar en los aviones. Que a pesar de no tener branquias, como los peces, podemos existir por debajo del agua, con los submarinos. Es decir, la cultura y su relación con el ser humano es una relación de necesidad. El ser humano crea cosas para sobrevivir y esas cosas ayudan al humano a modificar su entorno. Si yo necesito sobrevivir, voy a crear una casa. Y para crear una casa tengo que modificar mi entorno. Es decir, vemos cómo estas cosas se van mezclando. Primera cosa importante entonces, la cultura. El ser humano y el entorno no se pueden separar. Segunda cosa importante,
el humano crea cultura para asegurar su existencia. Tercera cosa, que a diferencia de los animales, el ser humano es capaz de modificar su entorno. Los perros y los gatitos se adaptan a su medio. Nosotros lo modificamos. Y en esa modificación, como cuarta cosa importante, en esa modificación del entorno es que surgen las primeras sociedades. La cultura es antes de las sociedades. Las culturas crean sociedades. La sociedad chilena, la sociedad peruana, la sociedad francesa, la sociedad china, la sociedad japonesa. Cada sociedad es heredera de una cultura. Por ejemplo, nosotros, de la cultura mapuche, de la cultura española, es decir, nosotros somos parte, consecuencia del desarrollo cultural. Luego, el texto, el libro, en la página 26, habla acerca de la sociedad paleolítica. Cómo estas sociedades, estas primeras sociedades, empezaron a modificar su entorno. Empezaron a facilitarse la existencia. Y ahí hay un ejercicio, ¿no es cierto?, de qué características tenemos en común nosotros con las sociedades paleolíticas. Quinta cosa importante entonces, que las sociedades paleolíticas, las sociedades de los primeros seres humanos, son antecesores nuestros y al mismo tiempo, sexta cosa importante, y al mismo tiempo nos dan herencia. Cómo se comunicaban, cómo vivían, qué es lo que hacían, cómo aseguraban su existencia, hasta el día de hoy lo podemos ver en las formas de trabajo, en cómo se modifica el medio ambiente, en cómo se modifica la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, en las páginas 28, que habla acerca del ser humano y su relación con el entorno, es lo que un poco ya he venido diciendo en los últimos minutos. Ser humano, cultura y entorno no se pueden separar. Nosotros somos seres corporales, existimos materialmente y en ese lugar tienen que haber ciertas características. Esas características son las que tenían en el libro y que me tenían que saber identificar. ¿Cuáles son estas características? Que tiene que tener agua, que tiene que tener un espacio habitable, que tiene que tener una serie de cosas. Yo les digo dos, el resto me la hacen ustedes como tarea. Entonces, chicos, esta actividad y el torpeo que les voy a mostrar en breve, estaban destinadas justamente a entender que el ser humano, el medio natural y la cultura son tres cosas que no podemos separar. Si sacamos al ser humano de su medio, deja de existir. Pero si le quitamos la cultura al ser humano, deja de existir también. ¿Cómo estas tres cosas, cultura, medio y el mismo ser humano, existen? Es lo que se intentó trabajar en esta actividad. Todo lo que hemos creado, desde el primer ser humano hasta el día de hoy, es cultura. Como tal, nos sirve para asegurarnos nuestra existencia y al mismo tiempo para modificar nuestro entorno. Si alguna de estas tres cosas falla, nuestra existencia moderna no sería posible. No es posible explicar cómo llegamos a ser lo que somos sin analizar la cultura, el medio natural y cómo esto se relaciona con el ser humano. Ese es el origen de las primeras sociedades, chicos. Cómo el ser humano fue capaz de modificar su entorno para asegurar su existencia, era lo que se intentó trabajar en esta guía. Lo que viene a continuación, ya en las semanas que vienen, que vamos a irlos viendo, es cómo estas sociedades se fueron estructurando. Aquí estamos intentando explicar cómo es que llegan a existir, cómo se van produciendo estas relaciones entre ser humano, cultura y medio. Ahora lo que nos corresponde es empezar a estudiar ejemplos concretos. Yo sé que hasta ahora es un poco abstracto, es un poco teórico lo que estamos viendo,
pero de ahora en adelante nos vamos a analizar detenidamente las relaciones del ser humano con el medio y la herencia cultural a partir de ejemplos concretos. Básicamente vamos a ver dos: la cultura griega y la cultura romana, que son grandes ejemplos de cómo hasta el día de hoy se puede ver esta suerte de relación que existe entre el medio, entre el ser humano y los elementos culturales. En breve ahora les muestro el torpeo que les tenía preparado, que es este de aquí. Fíjense, chicos, lo que se intentó en esta clase fue ver cómo la cultura se relacionaba con el humano, con el medio natural, y cómo estas dos relaciones de aquí, estos dos bracitos, si se quieren, estos dos bracitos del ser humano y el medio, originan lo que es el salto definitivo, es decir, la creación de las primeras sociedades humanas y a la larga sociedades modernas. Este era el video que les tenía preparado. Ahora lo pueden cortar aquí o se pueden quedar un ratito más conmigo. ¿Por qué? A ver, chicos, quiero un poco felicitarlos por las tareas que hicieron. Tengo trabajos muy buenos en los 3 cursos. El séptimo, Lafken, por ejemplo, Giovanni Castillo, seco, nada que decir. La Gilen Zárate, una muy agradable sorpresa, a pesar de que no nos logramos conocer tanto. Hasta el momento de las tareas que les he revisado ha sido una muy agradable sorpresa y eso es valorable, señorita. La Samantha, igual, un trabajo muy bueno, de muy buena calidad. Dante Collado, excelente, parece que trabaja mejor en la casa que conmigo en la sala, porque los trabajos han sido de muy buena calidad, lo felicito. En el séptimo Antu, también tengo trabajos muy buenos, trabajos de la Mandajara, la felicito, señorita, muy buenos sus resultados. Del Johan Oria, que a pesar de tener un par de dificultades por ahí, ha logrado unos trabajos de muy buena calidad. Y en el séptimo Mapu, destaco sobre todo a la Valentina Moyano, destaco a la Lisbeth Medina, destaco a la Eileen Rodríguez. Chicas, sus trabajos maravillosos. Carlos Roca, al igual que siempre, muy buenos trabajos. Los invito entonces a seguir en eso. Yo sé que las circunstancias son un poco difíciles. Yo sé que lo que estuvimos viendo en estas clases al comienzo es un poco complejo. Ojalá este video les sirva para darle una segunda lectura a los libros, para darle una segunda lectura a esas respuestas y para entender un poco más a qué es lo que estaba destinado. Ahora se les van a grabar nuevos videos, se les van a subir nuevas tareas, pero esto ya va a ser más concreto, más centrado en ejemplos reales. Vamos a seguir viendo entonces el tema de las culturas, vamos a seguir viendo cómo se relacionan los seres humanos con su entorno y vamos a ir viendo cómo esta relación entre seres humanos y entorno da origen a primeras sociedades. Sociedad griega, sociedad romana y también un par de sorpresas que lo más probable es que ahora empiecen a descubrirlas. Un abrazo fuerte y apretado a la distancia a todos y cada uno de ustedes, chicos. Ojalá volver a vernos pronto y en caso contrario, invitarlos a seguir motivándose, a seguir trabajando, a seguir siendo parte de este ramo. Cualquier duda, consulta, crítica, respuesta, comentario, a través de sus profesores jefes o al correo ivalderramaaguayo@gmail.com o a mi correo institucional, ¿no es cierto?, que está en la web clase. Un abrazo y nos vemos.